Jacobo Zabludovsky. El origen del poder mediático y la construcción de una voz incuestionable. Durante décadas, el nombre de Jacobo Zabludovsky fue sinónimo de información en México. Para millones de hogares, su voz marcaba el ritmo del día, definía lo importante y delimitaba lo que debía ser recordado y lo que podía olvidarse. En una época sin redes sociales, sin pluralidad informativa real y con una televisión convertida en altar nacional, Zabludovsky no fue solo un periodista, fue una institución. Pero como toda institución que se construye en la cercanía del poder, su figura estuvo rodeada de silencios, concesiones y zonas que rara vez se analizaron con la profundidad necesaria. Nacido en la Ciudad de México en 1928, Jacobo creció en un país que salía lentamente de los estragos de la Revolución y se encaminaba hacia la consolidación de un sistema político hegemónico. Desde muy joven, mostró una habilidad particular para la palabra, para la narrativa, y sobre todo para entender cómo funcionaban las jerarquías. No era un rebelde ni un confrontador. Era un observador meticuloso. Alguien que comprendió temprano que el verdadero poder no siempre se ejerce gritando, sino seleccionando qué se muestra y cómo se muestra. Su ingreso al mundo del periodismo coincidió con el auge de la televisión como principal herramienta de influencia social. Televisa, el gigante mediático, se convirtió en el epicentro desde donde se moldeaba la percepción pública del país. En ese ecosistema, Zabludovsky encontró el escenario perfecto para desarrollar su talento y, al mismo tiempo, consolidar una relación simbiótica con el poder político. No era casualidad. En México, durante gran parte del siglo XX, la línea entre el periodismo y la política fue deliberadamente difusa. El noticiero 24 horas que Jacobo condujo durante casi 27 años, no solo informaba, interpretaba la realidad para el espectador. Cada palabra, cada pausa, cada omisión tenía peso. Y es aquí donde comienza la parte incómoda de su legado. Porque si bien nadie puede negar su capacidad profesional, ni su disciplina férrea, tampoco se puede ignorar que su narrativa rara vez incomodó al sistema que lo sostenía. Zabludovsky entendió algo fundamental. El poder no siempre exige lealtad explícita, a veces solo pide silencio. Y el silencio, en el periodismo, puede ser tan elocuente como una denuncia. Durante años, temas delicados fueron tratados con cautela extrema o simplemente relegados a la periferia informativa. Movimientos sociales, abusos de autoridad, represiones y crisis estructurales aparecían filtrados, suavizados, envueltos en un lenguaje que desactivaba la indignación. Para el público de entonces, Jacobo era la voz de la verdad. Pero ¿qué ocurre cuando una sola voz monopoliza la verdad? Esa pregunta, incómoda y necesaria, casi nunca se formuló mientras él estaba en la cima. El contexto lo favorecía. Un país con escasas alternativas informativas, una audiencia educada para confiar y un sistema político que recompensaba la obediencia mediática. No se trataba de censura burda, sino de algo más sofisticado. Autocontrol editorial, alineación narrativa y una comprensión tácita de los límites. Zabludovsky no necesitaba órdenes directas. Sabía perfectamente hasta dónde podía llegar. Esa habilidad, admirada por algunos como inteligencia política, fue criticada por otros como una renuncia ética. Sin embargo, reducir su figura a una caricatura de complicidad sería simplista. Jacobo también fue testigo de transformaciones históricas, entrevistó a líderes mundiales, narró tragedias nacionales y acompañó al país en momentos de dolor colectivo. El problema no es lo que dijo, sino lo que no dijo. Y en el periodismo, lo omitido a menudo pesa más que lo publicado. Con el paso de los años, su imagen se volvió intocable. Criticarlo era casi un sacrilegio profesional. Las nuevas generaciones de periodistas crecieron bajo su sombra, aprendiendo que el éxito no siempre estaba ligado a la confrontación, sino a la permanencia. Jacobo representaba la estabilidad, la continuidad, el periodista que sobrevivía a sexenios sin perder su silla frente a la cámara. Pero toda figura hegemónica genera, tarde o temprano, una reacción. Cuando México comenzó a abrir su espectro mediático y surgieron voces más críticas, el modelo que Zabludovsky encarnaba empezó a ser cuestionado. No con acusaciones directas, sino con comparaciones incómodas. ¿Por qué otros periodistas sí se atrevían a denunciar lo que antes parecía intocable? ¿Había cambiado el país o simplemente se habían roto los pactos de silencio? El periodista y el poder. La cercanía silenciosa entre Jacobo Zabludovsky y el sistema político mexicano. Para entender el verdadero alcance de Jacobo Zabludovsky dentro del ecosistema mediático mexicano,
es indispensable analizar su relación con el poder político. No se trata de encuentros aislados ni de entrevistas ocasionales, sino de una convivencia prolongada, estructural y profundamente normalizada entre el periodismo televisivo y el Estado. En el México del siglo XX, esa cercanía no era una excepción, era la regla. Y Jacobo fue, quizás, su exponente más sofisticado. Durante décadas, el sistema político mexicano se sostuvo sobre una lógica clara. Estabilidad a cambio de control narrativo. El Partido Revolucionario Institucional gobernó el país sin alternancia real, y los grandes medios de comunicación funcionaron como intermediarios entre el poder y la ciudadanía. En ese contexto, el periodista no era un fiscal del Estado, sino un narrador autorizado. Y Jacobo Zabludovsky entendió ese rol como nadie. Desde la conducción de 24 horas, Zabludovsky se convirtió en el rostro confiable del régimen para millones de mexicanos. Su noticiero no solo informaba sobre las acciones del gobierno, las legitimaba. Cada discurso presidencial transmitido sin cuestionamientos, cada crisis presentada como desafío, cada protesta reducida a un incidente aislado, construía una percepción cuidadosamente administrada de la realidad nacional. La relación de Jacobo con los presidentes de la República fue cercana, constante y pública. No había hostilidad ni confrontación visible. Las entrevistas eran respetuosas, casi ceremoniales. Las preguntas evitaban el conflicto frontal. El periodista no se presentaba como adversario, sino como interlocutor. Esa posición le otorgó acceso privilegiado, pero también lo colocó en una zona ética compleja. ¿Hasta qué punto se puede informar sin incomodar cuando el acceso depende de no incomodar? Uno de los momentos más citados por los críticos del modelo Zabludovsky es la cobertura del movimiento estudiantil de 1968. Mientras las calles se hervían y la represión se intensificaba, la narrativa televisiva oficial minimizaba los hechos, hablaba de disturbios y evitaba señalar responsabilidades claras. No fue una decisión individual aislada, sino una línea editorial compartida. Sin embargo, Jacobo fue la voz que la transmitió. Y en periodismo, la voz también es responsabilidad. Lo mismo ocurrió con otras crisis nacionales: terremotos, levantamientos sociales, fraudes electorales denunciados, abusos de poder. El patrón se repetía. La información estaba, pero fragmentada, suavizada, desprovista de contexto crítico. El mensaje implícito era claro: el Estado controla la narrativa, y el noticiero la administra. Zabludovsky nunca negó su cercanía con el poder, tampoco la justificó abiertamente, simplemente la normalizó. En entrevistas posteriores, defendió su labor argumentando que informaba lo que se podía informar en el contexto de su época. Esa frase, aparentemente pragmática, revela mucho más de lo que parece. ¿Quién define lo que se puede informar? ¿El periodista o el sistema que le permite existir? Televisa, como empresa, fue un actor político por sí mismo. Y Jacobo fue uno de sus pilares más visibles. La empresa y el Estado se beneficiaban mutuamente. Uno obtenía legitimidad y control social. El otro, concesiones, privilegios y estabilidad. Dentro de ese engranaje, el periodista estrella no era un empleado cualquiera, era una figura estratégica. Es importante subrayar que Jacobo no fue un simple juez ejecutor de órdenes. Su inteligencia consistía precisamente en anticiparse. Sabía qué temas evitar, qué enfoques utilizar y qué silencios eran necesarios para mantener el equilibrio. Esa capacidad lo convirtió en un activo invaluable para el sistema. No necesitaba censura directa, practicaba una autocensura sofisticada, presentada como prudencia profesional. Con el paso del tiempo, esa cercanía se transformó en una especie de blindaje. Zabludovsky era intocable. Criticarlo equivalía a desafiar no solo a un periodista, sino a todo un modelo de país. Las nuevas generaciones crecieron viendo su figura como algo natural, inevitable. El noticiero comenzaba con su voz y terminaba con su interpretación de los hechos. No había alternativa, pero el mundo cambió. A finales del siglo XX, el sistema empezó a resquebrajarse. La presión social, la apertura política y la aparición de nuevos medios comenzaron a cuestionar la narrativa única. Y con ese cuestionamiento, llegó también la revisión crítica del papel que figuras como Jacobo habían desempeñado. Algunos lo defendieron con vehemencia, argumentando que había hecho lo mejor posible en un entorno hostil para la libertad de prensa. Otros fueron más severos y señalaron que, precisamente por su poder y prestigio, tenía una responsabilidad mayor de resistir, de incomodar, de romper el molde. La pregunta central seguía sin respuesta clara. ¿Fue Jacobo un periodista limitado por su tiempo o un actor activo en la consolidación de un sistema informativo controlado? Las grietas del mito.
críticas, silencios heredados y el juicio tardío sobre Jacobo Zabludovsky. Durante muchos años, cuestionar a Jacobo Zabludovsky era impensable. No porque estuviera legalmente protegido, sino porque su figura había sido elevada a una categoría casi sagrada dentro del periodismo mexicano. Para varias generaciones, él no solo representaba la noticia, sino la autoridad moral que decidía qué era relevante y qué no. Sin embargo, como ocurre con todo mito sostenido por el poder y el tiempo, las grietas comenzaron a aparecer cuando el contexto cambió. A partir de los años 90, con la apertura política gradual y el surgimiento de nuevos espacios informativos, comenzaron a escucharse voces que hasta entonces habían permanecido en la periferia. Periodistas jóvenes, académicos, cronistas independientes y antiguos colaboradores del sistema mediático empezaron a formular preguntas que antes se evitaban. No eran acusaciones estridentes, sino cuestionamientos incómodos. ¿Por qué durante décadas ciertos temas nunca ocuparon el centro del noticiero? ¿Por qué la represión, la corrupción estructural y las injusticias sociales aparecían siempre desprovistas de responsables claros? ¿Por qué el discurso oficial encontraba en la televisión un eco tan disciplinado? El nombre de Jacobo Zabludovsky emergía inevitablemente en esas discusiones. No como un villano individual, sino como el símbolo más acabado de un modelo de periodismo alineado. Para muchos críticos, su mayor responsabilidad no fue lo que hizo, sino lo que permitió que se normalizara. Bajo su conducción, la audiencia aprendió a aceptar que la noticia podía ser incompleta, que la versión oficial era suficiente, y que cuestionar abiertamente al poder no era parte del rol del periodista televisivo. Algunos excolegas defendieron su legado con un argumento recurrente. Jacobo trabajó dentro de un sistema rígido, donde la disidencia tenía costos reales. En ese México, señalar directamente al poder podía significar el fin de una carrera, el exilio profesional o algo peor. Desde esa perspectiva, su estrategia habría sido la supervivencia, no la complicidad. Pero esa defensa abre otra pregunta aún más incómoda. ¿Hasta qué punto la supervivencia profesional justifica la renuncia a la función crítica del periodismo? Las críticas más severas surgieron cuando se revisaron coberturas específicas. El tratamiento de movimientos sociales, las elecciones cuestionadas, los episodios de violencia estatal y las crisis económicas mostraban un patrón reiterado, la ausencia de profundidad crítica. No se mentía de forma explícita, pero se informaba lo justo para no alterar el equilibrio. Ese estilo, para muchos analistas, fue más eficaz que la censura abierta, porque construyó una sensación de normalidad en medio de situaciones profundamente anormales. Con el paso del tiempo, la figura de Zabludovsky comenzó a dividir opiniones. Para una parte del público, seguía siendo el periodista serio, profesional y disciplinado que acompañó al país durante décadas. Para otra, especialmente entre generaciones más jóvenes, se convirtió en un ejemplo de lo que no debía repetirse. Un periodismo que confunde acceso con independencia y estabilidad con ética. La muerte de Jacobo marcó un punto de inflexión. Con su desaparición física, desapareció también el miedo a criticarlo abiertamente. Libros, artículos académicos y ensayos periodísticos comenzaron a revisar su legado con mayor libertad. Ya no se trataba de atacar a una persona, sino de analizar un modelo. Y en ese análisis, Jacobo aparecía como una figura clave en la construcción de una cultura mediática profundamente vertical. Uno de los aspectos más debatidos fue el impacto de su estilo en las generaciones posteriores. Muchos periodistas formados bajo su influencia internalizaron la idea de que el éxito consistía en no incomodar demasiado, en mantenerse dentro de los márgenes permitidos. Esa herencia cultural resultó difícil de desmontar incluso cuando el contexto político empezó a cambiar. El silencio, aprendido durante décadas, no se rompe de un día para otro. Sin embargo, también hubo intentos de matizar el juicio histórico. Algunos señalaron que Jacobo, en los últimos años de su carrera, mostró señales de adaptación, de apertura a nuevas narrativas, aunque sin romper completamente con su pasado. Para estos analistas, su figura representa una transición incompleta. Un periodista atrapado entre dos épocas, incapaz de desprenderse del todo del sistema que lo había construido. El debate sigue abierto porque toca una herida más profunda que un solo nombre. Hablar de Jacobo Zabludovsky es hablar del periodismo como institución, de su relación con el poder, de sus miedos y de sus renuncias. Es preguntarse si la neutralidad es posible cuando el contexto es profundamente desigual. Y, sobre todo, es cuestionar cuánto daño puede causar un periodismo que, sin mentir abiertamente, decide no mirar donde más duele. El final de una era. Muerte, silencio definitivo y la relectura histórica de Jacobo
Zabludovsky. La muerte de Jacobo Zabludovsky no fue solo el fallecimiento de un periodista veterano, fue, en muchos sentidos, el cierre simbólico de una era completa del periodismo mexicano. Con su partida, desapareció el último gran rostro visible de un modelo informativo que había dominado durante más de medio siglo. Y como suele ocurrir cuando una figura tan influyente deja la escena, el país se vio obligado a mirar hacia atrás con una mezcla incómoda de respeto, nostalgia y preguntas largamente postergadas. Los homenajes oficiales no tardaron en llegar. Se destacó su disciplina, su profesionalismo, su constancia y su papel en la historia de la televisión nacional. Las palabras pionero, maestro y referente se repitieron una y otra vez. Sin embargo, entre líneas algo había cambiado. Ya no existía el consenso absoluto. Junto al reconocimiento, apareció el murmullo crítico, aún contenido, pero imposible de ignorar, porque con la muerte de Jacobo, también murió el miedo a revisarlo. Mientras vivía, su figura imponía una presencia que inhibía el cuestionamiento frontal. Después de su partida, la conversación se abrió. No de manera violenta ni vengativa, sino analítica. Historiadores, periodistas y académicos comenzaron a situarlo dentro de un marco más amplio, ya no como individuo excepcional, sino como engranaje central de un sistema. Esa relectura histórica fue, y sigue siendo, compleja. Por un lado, nadie pudo negar que Zabludovsky fue un comunicador extraordinariamente eficaz. Dominaba el lenguaje televisivo, entendía a su audiencia y sabía cómo construir credibilidad. Por otro, esa misma eficacia fue la que permitió que durante décadas una narrativa oficial se impusiera sin contrapesos significativos. La televisión no solo informaba, educaba emocionalmente al espectador sobre qué debía indignar y qué debía aceptarse. En los años posteriores a su muerte, la transformación del ecosistema mediático fue radical. Las redes sociales, el periodismo digital y la fragmentación de las audiencias hicieron evidente algo que antes estaba oculto. La verdad no es única, y el poder informativo no debería concentrarse en una sola voz. En ese nuevo escenario, la figura de Jacobo comenzó a verse como un vestigio de otro tiempo, admirable para algunos, problemático para otros. La pregunta que atravesó todos los análisis fue siempre la misma. ¿Qué habría hecho Jacobo Zabludovsky si hubiera comenzado su carrera en un contexto de mayor libertad informativa? Nadie puede responder con certeza. Algunos creen que habría sido un periodista crítico y moderno. Otros sostienen que su talento principal fue adaptarse al poder existente, no desafiarlo. Lo único claro es que su legado está indisolublemente ligado a un sistema que hoy muchos consideran fallido. Con el paso del tiempo, la historia fue afinando su juicio. Jacobo no fue el único responsable de las carencias del periodismo mexicano del siglo XX, pero sí fue su rostro más reconocible. Representó la normalización de la cercanía con el poder, la idea de que informar no implica necesariamente cuestionar. Esa normalización tuvo consecuencias profundas y duraderas, cuyos efectos aún se perciben en ciertas prácticas mediáticas contemporáneas. Paradójicamente, su figura terminó siendo más útil para el debate después de su muerte que durante su vida. Se convirtió en un caso de estudio, en un espejo incómodo para las nuevas generaciones de periodistas. No como ejemplo a imitar ciegamente, sino como advertencia. Su trayectoria enseña que el prestigio no siempre equivale a independencia y que la influencia, cuando no se acompaña de autocrítica, puede convertirse en una forma sutil de control. El silencio definitivo de Jacobo permitió que otros hablaran. Y en esas voces múltiples, contradictorias y a veces incómodas, comenzó a construirse una imagen más honesta. Ni héroe ni villano. Ni mártir ni cómplice absoluto. Un hombre brillante que eligió moverse dentro de los márgenes del poder y que, al hacerlo, contribuyó a consolidarlos. Así, el cierre de su historia no es un epitafio glorioso ni una condena moral. Es una invitación a reflexionar sobre el papel del periodismo en la sociedad, sobre los límites entre prudencia y renuncia, sobre la responsabilidad de quien tiene una cámara, un micrófono y millones de oyentes, y sobre todo, sobre la necesidad de no repetir los silencios heredados. Jacobo Zabludovsky fue el rostro del poder mediático durante décadas. Las sombras que lo acompañaron no fueron siempre visibles, pero existieron. Hoy, al revisarlas sin miedo, no se destruye su memoria, se la coloca en su justa dimensión histórica. Y en esa dimensión, incómoda pero necesaria, se encuentra quizás la lección más valiosa de todas.